Hola Farid, ¿cómo te va, joven? Hola, profe, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, te salvaste de un momento que tuvo cierto dramatismo recién. Eh, pasaron cosas un poco vergonzosas, pero bueno, ya está. Ya estamos bien ahora, estamos mejor. Es que estamos en esto, te digo Farid y retomo con el resto. Nosotros pensamos este texto que estamos leyendo como un razonamiento y pensamos la materia en esta parte del año como un taller de lectura, ¿no? Nos juntamos a leer todos juntos y vamos interrumpiendo y vamos aclarando y no hacemos otra cosa y no hacemos nada por fuera de ese taller. Eh, a ver, esperen que saludo de nuevo. Hola, joven Blas. Eh, Profe. Hola Fer, ¿cómo andás? muy bien. Bueno, si nosotros pensamos este texto de Hobbes como un razonamiento, la clase pasada dijimos cuál es la primera premisa, cuál es la primera proposición de este razonamiento. La de todos los hombres son iguales por naturaleza. Exacto, Guadalupe. Exacto, Guadalupe. Nosotros, para aclararte, Meli, cuando decimos premisa o proposición en lógica, proposición significa afirmar o negar algo. Y nosotros lo distinguimos de lo que sería una oración en gramática, porque por un lado las oraciones pueden servir para muchas cosas, no solo para afirmar o negar algo, y porque por otro lado las oraciones se pueden construir con 3 palabras o con 100.000 palabras, y vos podés tener la misma proposición lógica dicha en 3 palabras o en 100.000 palabras. Entonces ahí hay una diferencia entre la lógica y la gramática. Esas proposiciones, cuando forman parte de un razonamiento, se llaman premisas, aquellas que sirven como fundamento para las conclusiones, y conclusiones, aquellas que suelen ser a simple vista más difíciles de aceptar, a simple vista más complejas, y que necesitan de esos fundamentos. Nosotros todavía no llegamos al fundamento completo y no llegamos a la conclusión en la lectura, pero de algún modo arrancamos con la conclusión, que es lo que suele pasar en la oralidad. En la oralidad generalmente nos encontramos primero con la conclusión. Hay alguien que nos dice, lo mejor es que haya un poder absoluto que aterrorice a todas y a todos, ciudadanas y ciudadanos por igual. Suena fuerte, suena provocativo y suena medio inaceptable. Entonces ahí nos decimos, ¿por qué? Entonces eso fue la conclusión y ahí van a venir las premisas. La primera que vimos con Hobbes, que es alguien que formula esa conclusión que les acabo de decir, es esto que dijo Wada. Todos los hombres son iguales por naturaleza. ¿Cuál es la segunda? El de creernos únicos nos hace iguales. También esa la vemos como un desprendimiento de la de recién, como un espolón de la proposición de recién. Somos iguales por naturaleza, tanto física como mentalmente. Y lo de creernos únicos nos hace más iguales todavía, porque todos nos creemos únicos, ¿no? Entonces, ¿y cuál otra? ¿Qué otra premisa tenemos? El Que todos principio de buscamos. escasez. Perdón, diga una, Camila, y diga la siguiente, Valentina. El principio de escasez. Bien, pero ahí necesito, Cami, la anterior. A ver si Valentina me dice la anterior, porque si no el principio de escasez no me genera conflicto todavía. Ordénenmelo como un razonamiento. Que todos Somos, buscamos lo mismo. todos buscamos lo mismo. Ya, ¿se ve?
todos somos iguales por naturaleza. Todos buscamos lo mismo. Y lo que acaba de decir Camila, el principio, ¿cómo lo formulás como una proposición a ese principio de escasez, Cami? Que no alcanzan las cosas para todo el mundo, no son Exacto. ilimitadas. Exacto, perfecto. Fíjate entonces, Meli, según este autor, todos los hombres somos iguales por naturaleza. Todos buscamos lo mismo y no alcanza para todos. Ya se empieza a olfatear que ahí puede aparecer un conflicto. De todos modos, a mí me gustaría que ustedes no pierdan en ningún momento de vista, porque no es casual, que ustedes no pierdan en ningún momento de vista el título que tiene esta unidad en la que nosotros estamos trabajando, que son las 3 grandes palabras de la Revolución Francesa. Son las 3 grandes palabras de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Por ahora nosotros hablamos de la igualdad, pero a mí me gustaría que ustedes vayan pensando todo el tiempo qué pasa aquí con la libertad y qué pasa aquí con la fraternidad. Hola Juana querida, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien, che, bien, bien. Me alegro que hayas venido. Bueno, entonces, ¿a qué habíamos llegado después de estas 3 premisas? De que todos somos iguales, de que todos buscamos lo mismo y de que no alcanza para todos. ¿A qué habíamos llegado? ¿Qué era lo que seguía? Sí, Puede Bianca. ser algo que tenía que ver como con que se generaba competencia y después se generaba una guerra y algo así. Uh-huh. Como Sí, las causas de las disputas y de la rivalidad, sí, sí. las digo, Eso. Sí, sí, sí. que Ahí, era dale, Morcito. la competencia, la inseguridad y la gloria. Exacto, ¿no? Compito por llegar más rápido a esa tita que está colgando de un hilo del cartel de la esquina. Compito para llegar antes, ¿no? El otro que está al lado también quiere una tita. Ambos sabemos que ahí está la felicidad y vamos, competimos. Me genera inseguridad no tener esa tita, me hace pensar que puedo llegar a ser miserable por siempre, a estar frustrado, a no poder relacionarme con las otras personas adecuadamente porque me falta algo, ¿no? Entonces siento esa inseguridad. Eso me genera una especie de resentimiento con el otro, con el que tiene la tita en la mano, con el que alcanzó el objetivo, y también siento que el otro, cuando toma la tita en sus manos y empieza a abrir ese mágico envoltorio amarillo, rojo y negro, me mira por encima del hombro con una mirada de soslayo, como diciendo, soy más que vos, soy más que vos. No llegaste al kiosco. No llegaste al objetivo de la vida, no al kiosco, no llegaste así, punto. ¿Qué? No llegaste, punto. Bueno, eso, según Hobbes, genera una violencia, pero nosotros tenemos que entender de dónde viene esa violencia. Pues yo le decía, piensen en la palabra libertad, piensen en la palabra fraternidad. ¿Qué rol juegan acá? Aunque jueguen un rol negativo. Lo único que yo les puedo adelantar, porque no quiero dejarles ya todo masticado en sus manos, que sería un asco aparte, perdónenme esa metáfora, pero aunque jueguen un rol negativo, todos los pensadores, todos los pensadores del siglo XVII y XVIII, que pensaron, que imaginaron un estado de naturaleza, o sea, que imaginaron cómo era la humanidad antes de la política, antes del pacto social, todos se imaginaron un rol determinado para estas 3 palabritas.
Y estos dos que vamos a ver nosotros, que son Hobbes y Rousseau, es muy interesante la manera diferente en que le asignan un rol diferente a estas tres palabritas: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces yo quiero que ustedes vayan pensando. Hoy creo que vamos a ver qué pasa con las otras dos. Pero hasta acá, te pregunto solo a vos, Meli. ¿Se entiende más o menos este razonamiento que vamos construyendo? Sí, sí, totalmente. Estoy acá ya. Gracias, Fer. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a ir haciendo todas las clases. Y recuerden que lo que les digo todas las clases, se lo sigo diciendo todas las clases, no dejen pasar nada sin preguntar, no se queden con nada sin comprender. Y no tengan ningún tipo de vergüenza de preguntar nada. Hola Lucas, perdón que no te había saludado. ¿Cómo te va? Oye, profe, ¿todo bien? Bueno, me alegro, che. ¿Quién lee hoy? ¿Quién se ofrece para leer? Yo creo... Yo lo ofrezco de nuevo, profe, si querés. Yo, profe, siempre presente. Perfecto. También. Perfecto. Yo también, profe, sería un placer. Bueno, me encanta. Ya, hoy La banda. estoy sintiendo cosas. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, ¿quién primero de estos mosqueteros? Portos. Nunca había dicho, parece. Yo estoy, no sé, como prefiero. Bueno, Claro, como quieran. bueno, perfecto. Hasta nosotros creo que habíamos llegado hasta qué parte habíamos llegado. ¿Se acuerdan? Alguien que me lo recuerde. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta qué línea final? ¿De qué párrafo? Creo que cuando termina que lo hará. Creo que en el otro empezábamos. Que hablaba sobre el Estado. Sobre la guerra y todo eso, creo. Donde dice todo otro tiempo es paz, ahí. El de Sí. abajo. El de abajo. No, habíamos llegado a desagradable, brutal y corta. Al poema, al poema espantoso del estado de naturaleza. Ok. Bueno, entonces, muy bien. Entonces se va a cumplir lo que les decía, que vamos a ver hoy qué pasa con la fraternidad y qué pasa con la libertad. Me gustaría que tengan eso presente. Que vayan, mientras van leyendo estos jóvenes que tan amablemente se han ofrecido, ustedes vayan pensando en qué pasa, no solo con la igualdad de la que ya hablamos, sino que vayan pensando qué pasa aquí en esta imagen que nos presenta Hobbes, qué pasa con la libertad y con la fraternidad. Antes de que lean los jóvenes, me gustaría que alguien me pregunte, alguien que no termine de tener claro en qué consistiría simplemente lo que sería fraternidad. O mejor dicho, que alguien de ustedes me explique en dos palabritas qué sería la fraternidad. ¿Qué entenderíamos por fraternidad? No que me pregunten, sino que alguien de ustedes me explique. Sencillamente, sin nada raro. ¿Qué sería fraternidad? Como amor entre hermanos, amor de hermanos, podría ser. Excelente, impecable. Eso. Amor entre hermanos. Fíjense que es importante, estamos en un marco de filosofía política, entonces piensen un amor entre ciudadanos, digamos, ¿no? Una especie de amor cívico, imagínense. Puede ser también por una asociación por mismos intereses o algo así. También, pero aquí fíjate, Farid, que es importante ese componente de hermandad, aunque no seamos hermanos de sangre, digamos, ¿no? Por eso les decía yo la cuestión de los ciudadanos. Y esto que acabas de decir vos, Farid, de los intereses, está en primer plano para Hobbes. Así que es pertinente que lo traigas también. Es más, les diría que esta clase podríamos pivotear nosotros entre ese amor de ciudadanos y los intereses. Que
una de las cosas que tenemos que descubrir hoy es cuál es la pasión que alimenta esos intereses, cuál es la pasión fundamental que está en juego acá en estas páginas. ¿Mm? Bueno, no sé si arranca Gastón, Farid, Blas, Lucas. ¿Quién arranca? Hola Francisco, perdón que no te salude. Voy viendo porque Profe, parecía. creo que sí me había saludado, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Yo creo que no, che, pero bueno, yo soy grande y tiendo a olvidarme de las cosas, así que no te preocupes. Está bien, no pasa nada. Arranco yo, profe, no hay drama. Arrancamos entonces desde puede resultar extraño. Vos lo tenés aparte del texto, ¿no? ¿Lo podés seguir viendo o voy compartiendo? De la pantallita mejor. Voy compartiendo, esperen, a ver. Ustedes me dicen si se comparte rápido o no. Chucu, 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 chucu. Alguien que me haga señas, yo estoy viendo a la gente que está con video, creo que la estoy viendo. Que me hagan una seña así. Gracias, Bianca. Gracias. Ahí se ve, profe. Mercedes. Vamos a ir, ahí les veo. Bueno, dale, Farid. Arranco desde puede resultar. Exacto, sí. Bueno. Puede resultar extraño para un hombre que no haya sopesado bien estas cosas, que la naturaleza disocie de tal manera a los hombres y les haga capaz de invadirse y destruirse mutuamente. Y es posible que, en consecuencia, desee, no confiando en esa inducción derivada de las pasiones, confirmar la misma por experiencia. Medita entonces él, que se arma y trata de ir bien acompañado cuando viaja, que atranca sus puertas cuando se va a dormir, que echa el cerrojo a sus arcones incluso en su casa, y esto sabiendo que hay leyes y empleados públicos armados para vengar todo daño que se le haya hecho. ¿Qué opinión tiene de su prójimo cuando cabalga armado, de sus conciudadanos cuando atranca sus puertas, y de su hijo y servidores cuando echa el cerrojo a sus arcones? ¿No acusa así a la humanidad con sus acciones como lo hago yo con mis palabras? Pero ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismos pecados. No lo son tampoco las acciones que proceden de esas pasiones. Hasta que conocen hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta que haya leyes. Ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado a la persona que lo hará. Ahí está. Frenamos ahí. Muchas gracias. Perdón que justo toqué ahí, se te movió el texto. Me había olvidado. Estuvo muy bien tu lectura. Creo que ahí aparece algo que tenemos que ver. Pero quiero ver si ustedes comprenden lo que nos está diciendo el tipo ahí. ¿Qué ven ustedes allí? No entendí muy bien la última parte, pero al principio creo que está diciendo como, si bien hay leyes que los protegen a los hombres, siguen sin confiar al 100% porque traban las puertas, porque andan armados, como que no le otorgan el 100% de la confianza al Estado ni a los conciudadanos, digamos. Bien. Está muy bien lo que estás diciendo. ¿A qué clase de interlocutor, a qué clase de persona le está hablando en ese párrafo Hobbes? ¿No? Sí, perdón, Martina. Yo tengo algo escrito que tiene que ver con esto porque yo pensaba que ya habíamos leído esto, que yo no lo dije, lo dijo alguien y yo lo anoté, que dice que el hombre estará siempre en guerra con el hombre y el Estado está para protegernos. Sí, eso lo dijimos en la clase pasada, sí. Ah, y es sobre este párrafo. Sí, seguro. Tiene que ver con esto, pero acá, fíjate que, por eso yo les decía, ¿a qué tipo de interlocutor le está hablando Hobbes acá? Porque Hobbes ya lo han visto ustedes en las clases anteriores, está presentando una imagen bastante
bastante ruda, para decirlo de algún modo, de la naturaleza humana, ¿no? No de lo que él quisiera que seamos, sino de lo que él dice que somos. Dice, somos eso, y somos eso por naturaleza. Entonces, él mismo hace un ejercicio que también es un ejercicio barroco, y que es el ejercicio de interactuar con alguien que le pregunta, como preguntaba Yami en una de las primeras clases, ¿eran tan así? ¿Está seguro usted, Thomas Hobbes, de que los seres humanos son tan así, tan malvados, tan desconfiados, tan dispuestos a entrar en guerra unos con los otros por naturaleza? ¿No se le está yendo a usted un poco la mano? ¿No? Entonces, en este párrafo que acaba de leer Farid, es como si Thomas Hobbes estuviera discutiendo con un estudiante del Mantovani, ¿no? O con un profesor de filosofía hippie y un poco demacrado del Mantovani, que le dice, no, Thomas Hobbes, el ser humano es mucho más bueno de lo que vos pensás. Y dice lo que acaba de decir Monse, si vos decís que es mucho más bueno, entonces ¿por qué trabás las puertas, pones un alambre electrificado, subís el vidrio cuando vienen a limpiarte el parabrisas, o salís corriendo cuando ves una sombra que se asemeja a la figura de un ser humano en la calle y es de noche? Capaz que das la vuelta a la manzana para no cruzártela. Ahí fíjense que es brillante lo que hace Hobbes. Él dice, la persona que hace todas esas cosas, que tranca las puertas, ¿no? Que cabalga armado, por supuesto que nosotros tenemos que traducir a nuestra época, ¿no? Esa persona está acusando mucho más a la humanidad con sus acciones, incluso, como dijo recién Monse, incluso teniendo la protección del Estado, hace eso, tranca las puertas, o sea, ni siquiera con la protección del Estado termina de confiar en su semejante. Entonces dice, bueno, esta persona está acusando mucho más a la humanidad con sus acciones que yo con mis palabras, ¿no? No es ningún tonto Hobbes, ¿no? Sí, Martí, vos querés decir algo, me parece. Y Fer, una pregunta. Sí. Sí, lo que dice Monse no tiene que ver con la frase que dice, no confiando en esta inducción derivada de las pasiones, confirmar la misma por experiencia. Sí, tiene todo que ver, porque de hecho este es un razonamiento que, si bien es una especulación es un experimento mental de Hobbes, porque es imaginarse cómo es la naturaleza humana antes de la política, es algo que probablemente nadie conoce. Si bien es una especulación, él quiere hacer pasar sus razonamientos por la experiencia. Entonces es como si nos estuviera diciendo, vamos, no se hagan los que ustedes no saben que esto es así. Si ustedes también traban las puertas, si ustedes también dan la vuelta a la manzana, ¿no? Es como, está apelando a la experiencia y a la experiencia de cada uno. Y ahí viene la parte final, que es lo que preguntaba recién Monse, y yo les voy a devolver la pregunta a ustedes. ¿Qué está queriendo decir ahí en esa parte final? Donde dice que, pues él dice, en realidad yo no estoy acusando a la naturaleza humana, porque allí donde no hay ley, no hay bueno ni malo, digamos. Y donde no se conocen las leyes, esto último que leyó Farid, donde no se conocen las leyes, no hay motivo para decir que alguien obró mal u obró bien, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Comprende eso que está diciendo ahí el tipo? Pero la parte que yo no entiendo es la última, que dice, ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado a la persona que lo hará. Eso es lo que no entiendo. Bien, bueno, ahí está apuntando justamente a que
a que el ámbito político es un ámbito de decisiones, digamos, ¿no? Y según Hobbes, necesitas alguien que tome esas decisiones. Necesitas, probablemente esto hayan visto con algo con el profesor Cruz, necesitas concentrar el poder en un punto, ¿no? Estamos hablando del surgimiento del Estado moderno. Entonces, el Estado moderno surge como un poder centralizado, expandido, sí, pero centralizado también, ¿no? Y ahí aparece un detalle también que es muy propio de la filosofía británica y que tiene que ver con que fueron los pensadores británicos, antes habían sido los escépticos griegos, pero los que más retomaron esta corriente fueron los pensadores británicos del siglo XVII y XVIII, los que consideraron que no solo la política era una cuestión artificial, era un mecanismo inventado por nosotros, sino que la moral también era un invento nuestro. Pensando en esta última frase de que nadie acusa a la naturaleza, ¿no? Porque si no hay ley no hay bueno ni malo. Hay un pensador que se llama David Hume que cuenta una anécdota para ilustrar esto, para provocar un poco también, que él dice, en mi patio hay un arbolito. De este arbolito un día sale un brote. El brote crece y con el tiempo termina creciendo tanto que el arbolito se seca y cae. Yo no digo que ese brotecito mató a su padre, ¿no? Yo no acuso a ese brotecito. ¿Qué digo yo cuando veo que en el transcurso de los meses sucedió eso? Digo, es la naturaleza, ¿no? Digo, así es la naturaleza. No voy y me enojo con ese brotecito. Bueno, dice Hume, ¿cuál es la diferencia con nosotros? ¿Dónde está lo bueno y lo malo? ¿Está ahí objetivamente en las cosas que hacemos? No, dice Hume, está en nuestro propio pecho lo bueno y lo malo. Es una postura provocativa, por supuesto, que después el viejo Kant va a tratar de solucionar, y por eso el viejo Kant va a proponer un esquema moral universal y va a proponer una objetividad moral. Eso, no sé si ya habrán visto algo con el profesor Cruz, pero digamos, la apuesta de la Ilustración, la apuesta de tener una moral universal, que es una apuesta que se consolida con la Revolución Francesa, donde aparece la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Esa apuesta tiene que ver con contestar a estas provocaciones británicas que dicen que la moral es una cuestión de gusto, una cuestión puramente arbitraria y subjetiva, ¿no? Este párrafo de Hobbes de algún modo está en esa línea, que después va a retomar Hume. Seguimos leyendo, por favor, un poco más. Me gustaría que hoy lo podamos terminar de leer este texto. Me gustaría que hoy lo podamos terminar de leer. Creo que vamos a poder. Recién leyó Farid. ¿Quién continúa ahora? Estos jóvenes que se habían ofrecido, que tienen la voz más gruesa que yo. ¿Quién continúa? ¿Blas? ¿Gastón? ¿Lucas? ¿Quién quiere continuar? Se han ido. ¿Se han ido? No, yo estoy acá. Ah, no me asustes, joven. Bueno, ¿querés seguir vos? Bueno, Fer. Dale. Dale, seguí vos, Blas. Ahí comparto. ¿Arrancó? Sí, por favor. Bueno.
Puede quizás pensarse que jamás hubo tal tiempo ni tal situación de guerra, y yo creo que nunca fue generalmente así, en todo el mundo. Pero hay muchos lugares donde viven así hoy, pues la gente salvaje de muchos lugares de América, con la excepción del gobierno de pequeñas familias, cuya concordia depende de la natural lujuria, no tiene gobierno alguno, y viven hoy en día en la brutal manera que antes he dicho. De todas formas, ¿qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que tener puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar en una guerra civil? Hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. Ahí está. Ahí está, joven. Te tentaste en un momento, joven. Te mandaron Sí, un chiste sí, a Fer. tus No, colegas. no, pero no, me estaba riendo de otra cosa. Está bien. Siempre nos estamos riendo de otra cosa. Está perdonado. Siempre es así. Bueno, apareció América, ¿no? Apareció una cierta mirada de América, ¿no? La mirada de un europeo del siglo XVII. Fuerte, ¿no? De vuelta, si ese profesor hippie de filosofía o ese estudiante abanderada del Mantovani viene a decirle, Hobbes, en ningún lado son así las cosas, dice, no, mirá los salvajes de América, mirá esos caníbales desnudos de América que viven todo el tiempo en guerra de todos contra todos, ¿no? Este texto de Hobbes también a nosotras y nosotros que somos estudiantes de filosofía de América, nos muestra eso, la mirada de un filósofo del siglo XVII sobre lo que era nuestro territorio en ese momento. A los jóvenes de al lado, yo les conté en una clase anterior la historia de un señor que se llamaba Don Diego de Landa, que se las resumo brevemente a ustedes porque creo que lo colgué como clase, que es un señor un cura, un sacerdote católico que lo enviaron a Yucatán, donde vivían los mayas, ahí por la zona de Guatemala, por ahí, y este señor lo primero que hizo cuando llegó a Yucatán fue tomar todos los testimonios que habían elaborado los mayas sobre su propia historia, los juntó en una pila en la plaza pública e hizo una fogata con eso. Prendió fuego todo. Y acto seguido escribió él un libro que se llamaba Historia de las cosas de Yucatán. O sea, primero tomó la precaución de eliminar por completo la mirada que los mayas tenían sobre su propia historia y luego la reemplazó por su propia mirada de sacerdote español del siglo XVII sobre lo que eran los mayas. En esa mirada de ese señor Don Diego de Landa se inspiró un importante representante del supremacismo blanco de nuestro tiempo, que es el director de cine y actor muy famoso llamado Mel Gibson, para hacer una película que hace 10 años y un poco más, algunas y algunos docentes de nuestra escuela les pasaban muy desprevenidamente a nuestros niños, que es la película Apocalipto. Es una película sobre los mayas, pero está inspirada en el libro de Don Diego de Landa, de este tipo que les recuerdo. Incineró literalmente la visión que los mayas tenían de sí mismos y luego la reemplazó por su propia mirada de europeos sobre los mayas. Por supuesto, lo que ustedes van a encontrar en esa película de Mel Gibson es una mirada bastante cruda sobre los mayas, donde los mayas aparecen como una especie de demonios y eso justifica la invasión española. Es como la hipótesis de la película es, menos mal que vinieron los españoles a salvar a todas las pequeñas tribus de pobladores originarios del imperio tiránico de los mayas, ¿no? Es como la idea de que los mayas sometían a todos los otros pueblos de indios, entonces
los españoles vinieron a hacerle un favor cortándole la cabeza a los mayas. Esa película, no sé si recomendárselas porque, bueno, tiene este detalle, pero sí se las recomendaría para que si tienen alguna duda, hagan lo que hago yo y un par de dementes más amigos míos, de quedarse mirando hasta el final, el sonidista, el iluminador, el montajista, la banda original de sonido, Best Boy, Gaffer, Grip, todos los créditos que aparecen, yo miro hasta el último. Hagan eso con esa película y van a ver que en uno de esos créditos finales dice que está inspirada en ese libro de Don Diego de Landa. La imagen sobre América es esa, digamos. Es algo parecido a lo que hizo el emperador Shi Huangdi, que fue el primer responsable de la muralla china. Que lo que hizo también fue juntar todos los libros que contaban la historia de China anterior a él y los prendió fuego. Y acto seguido empezó a construir la muralla. Es como si hubiera hecho un incendio en el tiempo y una muralla en el espacio, ¿no? Intervino, digamos, de una manera total el espacio y el tiempo, porque si uno dice, bueno, voy a intervenir el espacio y hago un pinturizarte, imagínense lo que es construir la muralla china, digamos, ¿no? Eso es intervenir el espacio, ¿no? Tipo, amuralló su reino, digamos, literal. Pero antes había prendido fuego todos los libros anteriores a él, como para que la historia empiece con él, ¿no? Eso tómenlo como una imagen, si ustedes quieren, y como una metáfora para pensar cualquier gobierno tiránico. Generalmente los gobiernos tiránicos, una de las primeras cosas que quieren eliminar es la memoria, ¿no? La historia. Y generalmente los gobiernos tiránicos nos sonríen diciéndonos basta de estar dándole vuelta a las cosas del pasado, miremos para adelante, ¿no? Porque en el pasado suele haber cosas incómodas siempre, ¿no? Para los que han hecho macanas, en el pasado suele haber cosas incómodas. Entonces, bueno, sigamos leyendo, por favor. Fíjense lo que aparece entonces, América como ejemplo de estado de naturaleza, de salvajismo, de la guerra de todos contra todos. Dicen los estudiosos de Hobbes, los que saben, mucho más que yo, sin duda, que él también estaba pensando en la propia Europa de su tiempo, en las guerras de religión. Creo que yo les dije en alguna clase que en las guerras de religión había perdido la vida una cantidad de gente similar a la que perdió la vida en la Primera Guerra, sin la tecnología, sin el potencial de destrucción masiva que hubo en la Primera Guerra, digamos. O sea que hubo un gran baño de sangre en Europa entre el siglo XVI, XVII, XVIII, y eso también está dando vueltas. Piensen que Hobbes, como les dije en la primera clase, es un tipo que escribe en el medio de la primera revolución política moderna, que está atravesada por la religión, por la disputa entre católicos y protestantes. Entonces también él está pensando eso como un estado de naturaleza. Esa lucha entre príncipes contra duques, contra condes, ¿no? o de príncipes contra sus propios reyes, digamos, es eso que ustedes pueden ver en todas las tragedias de Shakespeare. ¿Quieren un testimonio del baño de sangre que fue Europa en esa época? Lean Hamlet. ¿Cómo termina Hamlet? Con todos tirados en el piso, con un piso regado de cadáveres, y el príncipe Fortinbras, el príncipe nuevo, llega y lo primero que dice es: saquen los cadáveres, ¿no? Al final de todo llega y dice: corran los cadáveres, que empieza la política, ¿no? Ustedes leen Hamlet, van a ver eso. O si leen La Tempestad, que es la última tragedia de Shakespeare, van a ver que Shakespeare incluso estaba preocupado y va a decir: che, era teatro nomás, no se asusten. Quedó el piso regado de cadáveres. Sí,
parecía Kill Bill, pero era solo teatro. No tengan miedo, ¿no? Termina diciendo algo así. Era tan fuerte la impresión de esas representaciones que el tipo termina como pidiendo disculpas de haber regado el escenario de cadáveres. Bueno, eso piénsenlo también como escenario de fondo de esta escritura de Hobbes, ¿no? Eso piénsenlo como escenario barroco, como escenario teatral, digamos. ¿Quién continúa con la lectura, jóvenes? ¿Continúa Gastón? ¿Continúa Lucas? ¿Alguna? A mí me mandó Pancho que estaba buscando auriculares y que él podía leer. ¿Quién? Pancho. Pero él no se ofreció, che. No, ustedes yo les pido que no ofrezcan a otros. No, me mandó por WhatsApp. Porque estaba buscando el auricular y no lo encontraba. Mostrar la conversación, Farid. No, ¿ves? No perdamos tiempo. Mostrarle Alguien que se ofrezca ya, pero alguien que se ofrezca ya y que lea ya. Así no perdemos tiempo. Yo me ofrezco, profe. Dale, Lucas. Te escuchamos entonces. Decime si estás viendo la pantalla. Estamos en... A ver, si ves. Sí, estoy viendo más o menos en qué parte nos hemos quedado. Te diría ahí donde te estoy mostrando, pero no sé si lo ves. A ver, ahí. Sí, se ve. Sí, ahí estoy viendo. Empero. Dale, ¿empezó? Dale, por favor. Bueno, pero aunque nunca hubiera habido un tiempo en el que el hombre particular estuviera en estado de guerra de unos contra otros, sin embargo, en todo tiempo los reyes y personas de autoridad soberana están, a causa de su independencia, en continuo celo, y en el estado y en postura de gladiadores, con las armas apuntando y los ojos fijos en los demás. Esto es, sus fuertes guarniciones y cañones sobre las fronteras de sus reinos e interrumpidos espías sobre sus vecinos. Lo que es una postura de guerra. Pero pues sostienen así la industria de sus súbditos. No se sigue de ello. No se sigue de ello aquella miseria que acompaña a la libertad de los hombres particulares. Bueno, quedan estos dos párrafos. Ahora quiero oír la voz de una señora que me lea estos últimos dos párrafos y que agarre y los lea con alma y vida, así les puedo preguntar qué se entendió. Son los últimos dos párrafos de Thomas Hobbes. Los últimos. Bianca. ¿Cómo? Que Bianca quería leer. Dale, Bianca. No sé, lo mismo que le dije a Farid recién, que lo tiró a Francisco por la borda. ¿Vos querés leer, Bianca? ¿De veras? Bueno, intento. Bueno, buenísimo, dale. ¿Ves ahí? Sí. Dale. Dice, de esta guerra de todo hombre contra todo hombre es también consecuencia que nada puede ser injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el fraude son en la guerra las dos virtudes cardinales. La justicia y la injusticia no son facultad alguna ni del cuerpo ni de la mente. Si lo fueran, podrían estar en un hombre que estuviera solo en el mundo, como sus sentidos y pasiones. Son cualidades relativas a hombres en sociedad, no en soledad. Es consecuente también con la misma condición que no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo, sino solo aquello que todo hombre pueda tomar, y por lo tanto, tiempo como pueda conservarlo. Y hasta aquí lo que se refiere a la penosa condición en la que el hombre se encuentra, de hecho, por pura naturaleza, aunque con una posibilidad de salir de ella, consciente en partes en las pasiones, en parte en su razón. Dale que ya termina, mira. Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por su industria. Y la razón sugiere adecuados artículos de paz sobre los cuales puede llevarse a los hombres al acuerdo. Estos artículos
son aquellos que en otro sentido se llaman leyes, no veo esa palabra, de la naturaleza, ahí está, de la naturaleza de las que hablaré más en concreto en los dos siguientes capítulos. Bueno, vieron que funciona el taller de lectura, ¿eh? Acabamos de terminar de leer a Hobbes en 3 clases. Yo, chocho, me parece que no estamos perdiendo nada en este sentido. Muchísimas gracias, Bianca, estuvo muy bien tu lectura. Y ahí aparece la pasión central, que es el fundamento de la política para Hobbes. ¿Cuál es esa pasión central que es el fundamento de la política para Hobbes? El miedo a la muerte. Exacto, el miedo. ¿Cuál es, de qué manera se declina más positivamente el miedo? Nosotros, si esto lo convirtiéramos como en 2 pinzas, que son como los 2 resortes al mismo tiempo de la política, diríamos, una cara de la moneda es el miedo y la otra cara de la moneda, cuando lo pensamos positivamente, ¿cuál es? ¿Cómo le llamamos? Las ganas de vivir. Sí, pero cuando eso se refiere a una expectación respecto del porvenir, respecto de lo que todavía no es, ¿cómo le llamamos? La esperanza. Exacto, Renata. Exacto. El miedo y la esperanza, si ustedes se fijan, son 2 maneras en las que nosotros como seres humanos nos enfrentamos a lo que va a ocurrir. La pensadora política más importante del siglo XX, y cuando digo pensadora es un problema, porque en realidad no es que es la mejor filósofa política entre las filósofas políticas mujeres, sino que yo diría es la mejor pensadora política del siglo XX, pero es también la mejor de los pensadores también. O sea, la persona dedicada al pensamiento político que llegó a las ideas más relevantes del siglo XX, que ustedes ya vieron algo en la primera etapa, Hannah Arendt, decía que básicamente la política tiene que ver con la promesa y con el perdón. Son 2 instituciones humanas fundamentales. ¿Por qué? Porque la promesa es aquella herramienta que nosotros usamos para suavizar la imprevisibilidad del tiempo. ¿Se entiende? El tiempo es imprevisible, lo que va a venir no sabemos. Entonces, cuando prometemos algo es como que en medio de ese océano de imprevisibilidad le damos a la otra persona una pequeña tablita a la que aferrarse. Yo no sé si el mundo va a seguir estando mañana ahí, pero yo te prometo que yo mañana sí voy a estar ahí con vos, ya se trate de un contrato de matrimonio, ya se trate de un contrato laboral donde yo mañana voy a tu casa a arreglar el pozo ciego, o ya se trate de lo que sea, pero una promesa es como un pequeño manotazo humano para garantizar un mínimo de certeza en un margen de imprevisibilidad. Si hay algo que sabemos en esta época en la escuela, en este año 2020, es sobre eso, sobre imprevisibilidad. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, nos aferramos a pequeñas tablitas. La otra es el perdón, dice Hannah Arendt, porque el perdón lo que permite es suavizar la irreversibilidad del tiempo, ¿no? El tiempo es imprevisible porque no sabemos lo que va a pasar, pero también es irreversible porque lo que pasó no podemos hacer que no haya pasado, aunque prendamos fuego todos los libros, digamos. Aunque yo prenda fuego todo el registro escrito de la historia anterior a mí, yo no puedo hacer que lo que pasó no haya pasado.
¿no? El tiempo es irreversible. Y peor aún, yo no puedo hacer que las macanas que yo me mandé, pues yo me mandé macanas, yo no puedo hacer que las macanas que yo me mandé no hayan ocurrido. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Dice Hannah Arendt, frente a esa irreversibilidad del tiempo, el perdón. Pedir perdón. ¿No? No puedo hacer que eso no haya ocurrido. Por eso te pido disculpas, ¿no? Fíjense que esto yo se los digo larguísimo. La gracia de Hannah Arendt es que ella estas frases las tira como latigazos. Y fíjense que hasta poéticamente cómo suena cuando la tipa dice la promesa y el perdón. La promesa para suavizar la imprevisibilidad del tiempo, el perdón para suavizar la irreversibilidad del tiempo. Casi que me haría una remera con eso. Pero bueno, fíjense que esas dos instituciones podríamos pensar que están puestas casi del lado de la gestión política o de las personas que gobiernan, podríamos decir, que son muchas veces quienes prometen y piden perdón. En el caso de las ciudadanas y los ciudadanos, o para Hobbes, los súbditos, que es algo completamente distinto, me gustaría que ustedes ahora me aclaren esa diferencia, váyanla pensando, la diferencia entre ciudadano y súbdito. En el caso de los ciudadanos y las ciudadanas, o de súbditos, pensamos en miedo y esperanza. Que si ustedes se fijan, son dos pasiones. Hobbes lo tiene claro, no son razones, ¿no? Son pasiones, son sentimientos, podríamos decir. Cuando uno dice pasiones, se refiere a algo que no necesariamente lo hace uno, sino que más bien es algo que a uno le pasa. Por eso llamamos pasiones. Por eso los griegos le decían pathos. Algo que nos ocurre, que podríamos decir que hasta está medio fuera de nuestro control, ¿no? El miedo y la esperanza serían como esos dos bracitos desesperados de los que se agarra la política para existir, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un súbdito y un ciudadano? No sé por qué me da como sensación de que súbdito es como más elegante o como de más alto, no sé cómo decirlo. No sé si tiene algo que ver o nada que ver, pero no sé muy bien. Para mí es como que el súbdito le sirve al ciudadano, pues ahora nada que ver. Puede ser. Para mí... Puede ser que Perdón, Simón, no habla vos. No, dale, Meli. Puede ser que el súbdito responde a intereses ajenos o de alguien más, un superior, y el ciudadano trata o responde a sus propios intereses. Exacto. Ahí hay una gran diferencia. El súbdito, como dice la palabra súbdito, está por debajo. O como decía más adelante el viejo Marx, está enajenado, digamos. No es alguien que está dando expresión a su propio deseo, sino que es alguien que está tratando de cumplir el deseo de otro, para ponerlo en términos más psicoanalíticos. Pero en términos políticos, díganme una palabra que asocien ustedes con súbdito, con estar debajo, y otra que asocien más con ciudadano. Pues no hace falta tampoco que me caigan en las palabras exactas, pero tiremos palabras. La idea es que llenemos el aire de palabras. ¿Servicial? ¿Cómo? Servicial, que esto dijo Valen también, está al servicio de, eso es un súbdito. Dependiente, independiente. Dependiente, independiente, me gusta ese par también, me gusta. A mí me remite como democracia y monarquía.
excelente, remite a eso. Una democracia no puede tener súbditos. Una democracia con súbditos no es democracia. Una monarquía no puede tener ciudadanos, ¿no? Por eso nosotros también veíamos cuando hablábamos de la democracia griega que habían sido muy importantes los sofistas. Los sofistas que eran maestros de retórica, que enseñaban a hablar bien, a convencer a otros. ¿Por qué proliferaron los sofistas en esa época? Porque había una democracia. En una monarquía no tienen sentido los sofistas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido enseñar retórica. ¿Y por qué? Porque de nada sirve enseñar a hablar a la gente si la gente después no va a poder hablar. Solo tiene sentido enseñarles a hablar a ustedes, por ejemplo, como hace la escuela, o sus familias, a enseñarles a hablar políticamente, digo, enseñarles a hablar sociológicamente, enseñarles a hablar desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la crítica, desde el punto de vista, ¿no?, de formarlas y formarlos como ciudadanos. Tiene sentido si es que va a haber una democracia donde ustedes puedan intervenir con cierta independencia, ¿no?, dando expresión a sus propios deseos de comunidad, de agruparse con tal o con cual. En una monarquía nada de eso es posible, ¿no? Si el rey dice, quiero que mañana vengan todos pintados de verde, y mañana hay que venir todos pintados de verde. No se discute, digamos. Quiero decir, la palabra del rey no se discute. Por eso es una monarquía. En democracia se discute. Casi que es lo que más se hace. A muchas personas les parece molesto eso. Pero la alternativa a discutir, incluso a discutir hinchando las venas estas, digamos, la alternativa a esa discusión es bastante peligrosa, porque la alternativa a la discusión es callar y obedecer, ¿no? Callar y obedecer. Esas son cosas que no son propias de la democracia. Jóvenes. Profe. Sí, perdón, Bianca. Tengo una pregunta un poco, bueno, no sé si impertinente, pero el título del texto es Leviatán, ¿o no? Sí. ¿Tiene algo que ver con lo de la Biblia? Todo que ver. Todo que ver. Está buena tu observación. ¿Qué es el Leviatán en la Biblia? Era uno de los 7 príncipes del infierno que representaba la envidia. ¿O no? Y vieron que acá en realidad el Leviatán es como un monstruo marino, ¿no? Es como un monstruo el Leviatán. Sí, pero representa a uno de los príncipes, el coso, el monstruo. Sí, es un principio de discordia, es un principio pero acá está buena la observación que hace Bianca, porque acá Thomas Hobbes escribió 2 obras, pensando en 2 monstruos bíblicos. Uno es Leviatán y el otro Behemoth. Ustedes imagínenselos como los monstruos contra los que luchan los titanes del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Como esos monstruos que vienen de las profundidades del mar. Eso estuvo en la imaginación de estas personas. Pero lo interesante es que Hobbes termina llamándole Leviatán al Estado. Y Hobbes termina pensando que justamente para poder protegernos de esa guerra de todos contra todos, para poder salvarnos de nosotros mismos, porque en el fondo la hipótesis de Hobbes es eso, ustedes necesitan alguien que los salve de ustedes mismos. Por eso no va a haber ley hasta que alguien no la haga, ¿no? Esto que me preguntaban recién, no sé si era Monse o Yami, no va a haber ley hasta que alguien no la haga. Bueno, ¿ese alguien quién es? Ese alguien es este Estado que va a venir a protegernos y a salvarnos de nuestra propia libertad, de algún modo, y de nuestra propia falta de fraternidad, porque acá la fraternidad podemos verla como el gran ausente de la fiesta. Está dando vuelta esa palabra, pero está dando vueltas como vacío, porque no hay fraternidad. Lo que nos muestra
Hobbes es que en cuanto queramos lo mismo y no alcance, no lo vamos a compartir, nos vamos a arrancar los ojos para llegar primero, digamos. Eso es una hipótesis sobre la naturaleza humana. Entonces, para protegernos de eso, de que nos reventemos entre todas y entre todos, aparece este monstruo. Hobbes dice el monstruo más frío de los monstruos fríos. El más frío monstruo de los monstruos fríos, el Estado. El Estado. Es un monstruo hecho de oficinas, digamos. Es un monstruo hecho de pasillos, de gente tipeando distintos formularios, archivando papeles, tapados por hojas, con tubos fluorescentes, en lugares grises, con olor a encierro. Ese es el monstruo más frío de los monstruos fríos. Hobbes le llama Leviatán, pero fíjate, Bianca, que ahí él hace esa operación. Termina convirtiendo al Estado en un monstruo. Pero es un monstruo que está ahí para controlar y salvarnos de nuestras propias pasiones. Casi como el super yo en la psicología, digamos, ¿no? Como alguien que nos pone la ley ahí y nos castiga o nos hace castigarnos a nosotros mismos para que no dejemos salir todo lo que está allí tapado, todas esas pulsiones. Es alucinante la figura. Pero al mismo tiempo, justamente lo que nos muestra Hobbes es que este monstruo es un monstruo que construimos nosotros. No es un monstruo que viene de las profundidades del mar. Es un monstruo que construimos nosotros y que constituimos nosotros. Nosotros, si nos juntamos entre 10, somos un tendón de una de las piernas de este monstruo. Otros 10 que se juntan más allá, en otro ministerio, son los cartílagos del metatarso, de la mano de ese monstruo. Otros 10 que se juntan en el ministerio de la producción son el estómago y el aparato excretor de ese monstruo. O sea, es un monstruo hecho de personas. Es un monstruo hecho de oficinas, de pasillos, de palacios, de tubos fluorescentes, de papeles y de personas. Nosotros somos ese monstruo, ¿no? No existe sin nosotros, digamos. Eso es un detalle interesante también de Hobbes. No viene de afuera. Por eso te decía yo, Bianca, a diferencia del monstruo bíblico que viene de las profundidades del mar o que está en el infierno, este monstruo lo constituimos nosotros. Ese es el giro. Y por eso también cuando empezamos estas clases sobre Hobbes, yo les dije, Hobbes es un personaje paradójico porque va a intentar fundamentar la monarquía, pero no en la teología, sino en la ciencia natural. Entonces, le pone el mismo nombre que tiene el monstruo bíblico, pero para pensar un autómata, un monstruo que es un robot habitado por nosotros, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Como diría René Descartes, un tipo que escribe al mismo tiempo que Thomas Hobbes, nosotros somos el fantasma en la máquina. Nosotros somos el fantasma en la máquina. Somos como cada fibra, cada hueso, cada partícula que forma este monstruo. Y lo formamos para aterrorizarnos a nosotros mismos. Es una locura, ¿no? Y es hasta casi medio irónico el hecho de que nosotros, condicionados por nuestras pulsiones, estemos buscando, digamos, detener estas pulsiones propias. Como que habla un poco de la subjetividad del monstruo también, y que formamos parte de él y es totalmente, está librado a nosotros, digamos, y a lo que nosotros decidamos y construyamos. Exacto. ¿Qué dijo? Bueno,
Creo que he abusado de la paciencia de ustedes porque son las 12:28. Así que si alguien más tiene alguna duda, yo voy a estar dispuesto a contestarla ya o a ver si entre ustedes se la pueden contestar. Y si no, podemos ya la semana que viene empezar, yo les hago 2 propuestas y ustedes eligen. Podemos la semana que viene empezar a leer a Jean-Jacques Rousseau, que es el próximo texto. Les repito, yo estoy feliz porque creo que el taller de lectura, o mejor dicho, la materia filosofía convertida en taller de lectura está funcionando, me parece a mí, pero no me dejen ustedes que me engañen, o sea, si las cosas no se van comprendiendo bien, si en el camino se pierden, si yo hablé tanto y al final Hobbes quedó medio desdibujado, háganmelo saber, porque el taller es lo que hacemos, digamos, si podemos cambiar y podemos darle un giro a la materia. Si no, si sigue funcionando y estamos de acuerdo en que está funcionando, seguimos bajo esta modalidad. Yo para la clase que viene les doy 2 opciones y ustedes después me contestan, se ponen de acuerdo, me mandan un correo, me mandan a través de Alicia. Yo con los cosos de al lado vamos a ver un documental para la clase que viene. Es un documental sobre la noche de los saqueos de 2013 en Córdoba, y es un documental para pensar el miedo, digamos. Es como continuar con esto que es esta antropología de política del miedo que nos presenta Hobbes, y es para pensarlo acá en Córdoba en la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer en la clase con naturales una joven me dijo, estaría bueno que podamos trasladar esto del siglo XVII a ahora, ¿no? ¿Cómo se puede usar Hobbes para pensar ahora? Entonces, por eso vamos a ver un documental sobre los saqueos, que dura 30 minutos, que es de una autora de acá de Córdoba, una chica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, más o menos de mi edad, y ese enlace yo ya se lo pasé a la gente al lado. Entonces, para ustedes, la opción, o vemos ese documental y la clase que viene nos juntamos a discutir, y ahí a mí me gustaría más que todo escucharles y no hablar tanto yo, ni leer nada, o bien empezamos a leer ruso. Esas son las 2 posibilidades. ¿Quieren decirme después o quieren levantar la mano ahora por la opción 1 o por la opción 2? Para levantar la mano tienen que prender las cámaras, todo el mundo. Ahora, decíamos ahora. Sí, eso. Préndanme todas las cámaras, por favor, entonces. Préndanme todas las cámaras, así yo puedo ver cómo sale la votación. Ahí está. Saca la presentación, así nos vemos. ¿Cómo? Ah, sí, eso. Gracias por avisarme eso. No me había dado cuenta que estaba con eso. Profe, y lo que había dicho antes de si estaba funcionando o no el taller de lectura, para mí que sí. Quedó Bien. bastante claro las ideas de Hobbes. Así que nada, eso. Ahí veo un pulgar de Bianca, uno de Mica. Ah, me encantan esas señas. Y vos, Meli, que llegaste hoy, ¿cómo lo ves al taller? Re bien, la verdad. Me re gusta la modalidad. O sea, por más de que entiendo, me recopa, así que. ¿Le damos una chance entonces a este formato? Bueno, qué bueno verlo, me encanta. Bueno, me encanta. Mira, chequenlo. Mira. Todos los jóvenes. Bueno, entonces, recuerden, opción 1 es, mirá, hay una reunión ahí, está el joven Arce. Ustedes están juntos. Hola, Per. No sé, no entren en contacto, jóvenes, cuídense que después lo van a ir a ver al nono y pum. Cuídense, por favor. Mirá, todos amontonados, ay, qué cosa seria. ¡Ay, estos chicos!
escuchen. Tenía ganas de decir esa frase, perdón. Opción 1, vemos el documental de Natalia Ferreira, La Hora del Lobo, sobre los saqueos en Córdoba en 2013 y discutimos la clase que viene. Opción 2, empezamos la clase que viene a leer Rousseau, que va a ser la bomba. Cualquiera de las dos opciones a mí me gusta mucho, pero bueno, ustedes les doy a elegir. A ver cuántas manos levantan. Yo estoy viendo solo las personas que tienen la cámara, ¿no es cierto? Ahora votamos por la opción 1. Opción 1. Esperen, no me bajen la manito, ¿eh? ¿Cuál es la opción 1? 1, 2. De los saqueos. Es el video de los saqueos en Córdoba y discutir sobre eso. 1, 2, 3. Ah, la pelota. Profe, estoy con la compu y no tengo cámara, pero voto por la 1. Ok. Bueno. Yo también, profe, voto por la 1 y no tengo cámara. Ok, Gastón. Ok. Ah, perdón, Gastón. Yo también. Me habías dicho que leías y no te hice leer. Bueno. Bueno, son un montón. Bueno, ahí a ver la opción 2. Bajaron. ¿Cuál es la opción 2, profe? Contundentemente los brazos. Ahí está Renata, gracias. Bueno, la opción 2 va a venir de todos modos, digamos. La opción 2 va a venir de todos modos, va a venir no en la clase que viene, sino en la próxima. Así que yo les voy a mandar ahora el enlace con Alice in Chains y ustedes lo miran. Van a ver que no tiene contraseña, no tiene nada raro, está en una plataforma que se llama Vimeo, que tiene una forma de reproducción bastante tolerable para cualquier ordenador, así que no van a tener ninguna dificultad para verlo. Cualquier cosa que quieran preguntar durante la semana la preguntan. Profe, yo tengo una duda. Sí. Así como una propuesta muy nada que ver. Para que sea más divertido por ahí, pero alguna vez no podemos, no sé si los otros quieren, tener clase con el otro curso o es demasiada gente. Si quieren lo podemos hacer el jueves que viene. Pasa que no sé qué tienen ustedes el jueves a las 11. ¿Tienen algo el jueves a las 11? Creo que no. No, creo que recién tenemos clase tipo 2:40, así que a ese horario estamos libres. Si quieren, este jueves a las 11, que va a tener esta modalidad más de debate, sería el momento ideal, porque a partir ya de la otra semana vamos a volver a la lectura. Y ahí en la lectura yo no sé si tiene tanto sentido que esté todas las 66 personas juntas. Pero en la que viene, Marti, sería la ideal para mí. Si quieren, yo les paso exactamente el mismo enlace que les pasé a Naturales y ustedes, en vez de entrar el viernes, entran el jueves a las 11. Pero no les digas que entramos todos eso. Ah, ¿quieren hacer una sorpresa? Digo por ahí, muy bueno. porque está piola que podemos estar con ellos, se siente como... Sí, para mí genial. Lo vamos a tener que amenazar de alguna forma a Agustín Arce, porque él está ahí con Blas, así que ya sabe que vamos a caerle con toda esta sociedad el jueves. Y Blas está todavía, si no me equivoco. Ah, no lo veo, pero bueno. Ah, Lucas. Ah, están todos juntos. Qué locura. Cuídense, jóvenes, por favor. Ya me hacen poner nervioso. Bueno, escuchen. ¿Hacemos eso? Yo les paso el enlace. Miren, les paso con Alicia un doble enlace. Es el enlace del video, para que lo vean al documental, y el enlace de la clase del jueves. Entonces ustedes vienen el jueves a las 11 y no vienen el viernes. ¿Están seguras y seguros que el jueves a las 11 no tienen nada, ¿no es cierto? Sí. ¿Me lo Profe. jura?
así por sus dioses? La reunión de hoy a las 5. ¿Es con los dos cursos? Sí, sí, Ah, sí. bien. Con profes, con todas aquellas personas que quieran y puedan. Es así. Profe, los jueves, no sé, al curso le pregunto, ¿los jueves a las 11 no tenemos ciudadanía y política? Yo creo que esas clases Sí, eso. es opcional para quien necesite ayuda con Aclarar con el dudas. trabajo, no es obligatorio. Ah, listo. A ver, déjenme ver que yo estoy entrando al portal a ver si... Sí, yo chocho, y es más, ya pasan los minutos y me empiezo a tentar de que si está bueno el jueves que viene lo empecemos a hacer, porque sí, tiene toda su gracia, me parece. Profe, Sí, perdón. Sí, y Francisco. acá me llamaron a comer. ¿Me puedo ir ya? Hombre, No, ya no claro, tengo sí, ya terminó la clase, muchacho, vaya tranquilo, Perfecto, por favor. dale. Sí, Chao, sí, profe, nos vemos. perdón. Suerte. Chao, profe, nos vemos, Chao, cuídate. profe, nos vemos. Chao. Cuídate, buen fin de profe, te quiero. Chao, profe. Gracias por este servicio. Chao, profe. Buen fin de. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, Fer, nos vemos. Suerte. Aprovecha el fin de para Chao, tomarse profe. una buena birrita. Chao, Chao, Fer. Mira vos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Chao, Fer, nos vemos. Chao, Monse. Chao, Meli, querida. Chao, Fer. Chao, Gracias profe. Por verte de nuevo. por la actualización y todo eso. Perdón por darte más trabajo. Por favor. Chao, Renata, querida. Nos vemos. Chao. Chao. Comerciales. Hice un fuerte. ¿Hiciste qué?